Más de 1000 inscriptos nos acompañaron durante esta mañana y estamos llegando al cuarto bloque de mercados. Sin lugar a dudas, creo que el 60% de las preguntas que hemos estado recibiendo, que son muchísimas, les decía, más de 1000 conectados de Argentina, Brasil, los Estados Unidos y alguno que otro de Europa. Estaba muy atento, después seguramente va a haber un análisis de la importancia de esta jornada de tecnología y de mercados que está haciendo la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Y les damos la presentación a este panel, el último, y va a estar coordinado por un verdadero especialista, por Adrián Poletti. Los voy a presentar a cada uno de ellos. De arvejas va a hablar Luca Genaro, de Agrofin, de garbanzos Pablo Campos, de la empresa Cono y Cono Trading, de porotos de color Matías Macera, de Desde el Sur, poroto Mung, Martín Lázara Alisov, de poroto negro Nicolás Carnube, de Olega, poroto alubia Horacio Frágola, de Alicampo y de Farm Products. Al ser un producto, obviamente, de un mercado tan específico. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. ¿cómo te va? ¿Cómo Bien, va todo? bien. Muchas preguntas de mercado, de saber superficies, precio futuro, qué pasará la próxima campaña. Así que te doy la batuta un rato para que te lleves junto con los muchachos y puedas potenciar toda esta información que es la que está demandando el público. Bueno, cómo no, un poco siguiendo con lo que se presentó en la jornada de julio, pero ya con datos más consolidados de producción y de embarques, vamos a proceder a charlar un poco sobre las diferentes especies y qué es lo que esperamos hacia adelante respecto a los empalmes de campaña y demás. Con lo cual, en principio, este es el turno de Lucas, con lo cual vamos a arrancar con el tema de Lucas. ¿Me estás escuchando? Hola Adrián, buen día a todos y bueno, gracias a la Cámara por el espacio y el tiempo para poder hablar un poco acerca de los productos que estamos trabajando. Listo. Acá estamos viendo cómo estás viendo la campaña actual y bueno, acá estamos viendo un cuadro de lo que significan volúmenes de embarques y demás, y respecto a cómo viene la campaña que viene. ¿Qué es lo que estás viendo vos hacia adelante? Bueno, mira, básicamente creo que en lo que es el cultivo de arveja, este año ha sido un año que, bueno, producto un poco de la situación mundial del COVID-19 y un poco los mercados siempre estuvieron un poco más animados a compras. No solamente lo que estamos viendo es que hemos tenido cargas en general bastante en promedio con lo que veníamos cargando el año pasado, sino que también tuvimos principalmente el Estado como comprador activo en todo lo que fue arvejas principalmente enteras y partidas para el mercado interno. Si comparamos un poco las estimaciones que venimos dando y vamos viendo un poco lo que es el cuadro que mostrás en pantalla, podemos estimar que prácticamente estamos llegando a fin de campaña prácticamente con un carryover nulo. La mayoría de los stocks que se sembraron este año, de los que se cosecharon este año que estaban disponibles, básicamente se cargaron y se fueron básicamente consumiendo todo. Es muy poco lo que estimamos con lo que vamos a llegar al carryover para el empalme de la próxima campaña. Y en cuanto a lo que son los números entre una campaña y la otra, producto un poco lo que decían, que los mercados estuvieron un poco más animados en cuanto a compras y en cuanto a precios, hubo un incentivo bastante grande de lo que fue el incremento del área sembrada, de lo que es principalmente la arveja verde, que es, si hoy por hoy, hablando de arveja en general, ese es el cultivo que acá en Argentina se hace más en comparación a lo que es la arveja amarilla. Las estimaciones preliminares que se estuvieron viendo, hablábamos de cerca de un 30% del incremento de área sembrada de una campaña y la otra. Un poco así, trayendo a colación lo que contaba Gabriel, podemos estimar que es un poco más el área sembrada en comparación al año pasado. Ahora sí, yo creo que para poder estimar lo que puede ser un volumen total de producción y de exportación de este año, dependemos mucho de lo que pase con la lluvia durante estos periodos, entre las próximas semanas.
En ese sentido creo que va a ser clave para pensar de que si esos rendimientos estimados promedios que nosotros supusimos en el arranque de campaña de 2.200 kilos por hectárea se van a materializar o no. Si bien hay zonas que todavía están bastante bien, hay áreas que realmente están muy golpeadas, no solamente por el tema de falta de agua, sino también con el tema de un invierno crudo que tuvimos en materia de heladas y bajas temperaturas. Está muy bien. Dado que ya tenemos bien conocido, a diferencia de lo que era julio, ya tenemos bien conocido los volúmenes que produjo Canadá como Estados Unidos en verde, que han sido importantes, ¿cómo estimas vos que van a ir evolucionando nuestro FOB, dado que son los principales competidores que podemos tener en nuestras principales zonas de venta? ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, básicamente yo el mercado lo veo un poco tenso para lo que van a ser las primeras posiciones de venta. Se sabe que Estados Unidos y Canadá tienen un volumen de verde de un 30% más en comparación al año pasado. Eso básicamente hace que si ellos no tienen la capacidad de colocar ese producto, van a venir a tocar los mercados que naturalmente son los mercados que Argentina entiende. Hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en los mercados europeos, principalmente destinados a lo que es la conserva, la arveja verde está siendo presionada por ventas de Canadá y eso nos está quitando un poquito de posibilidad de colocación de mercadería nuestra a los precios que nosotros estimábamos sobre arranque de campaña. Haciendo un poco de futurología y en función de lo que vengo viendo en el hemisferio norte, creo que los precios de Argentina para verde podrían estar entre los 350 y los $400 FOB en función del total de mercadería producida que logremos para cara a noviembre, diciembre, básicamente. Esa es mi idea en cuanto a la verde. Y poniendo, bueno, acá tenemos un pequeño cuadro de lo que se armó de amarillas, y yendo fundamentalmente a amarillas, vemos lo que es el desafío que nos presenta China, fundamentalmente viendo este cuadro de lo que significó las exportaciones desde Canadá a China, lo que es este año. ¿Cómo ves vos ese tema y cómo ves que tengamos que actuar fundamentalmente en mejorar el tema varietal que nosotros tenemos disponible como para poder jugar en este mercado que evidentemente se está llevando al mundo por delante en cuanto a los volúmenes que están comprando año tras año? O sin duda, yo creo que es un año donde realmente en materia de arveja llueve sopa y nos agarra como un tenedor, ¿no? Siendo que acá en Argentina nosotros principalmente nos concentramos en la arveja verde, producto de lo que pasó el año pasado, los volúmenes han crecido muchísimo en la oferta mundial. Al contrario está pasando con lo que es la arveja amarilla. Lo veíamos en la jornada de la GPC. China lleva prácticamente un volumen de compra casi un 40% por encima de lo que fue el promedio de compra anual del año pasado. Y puede haber otra conjunción que realmente le puede poner un poquito más de peso al mercado, que puede ser el hecho de que India tenga necesidad de suplantar su consumo de DESI, básicamente por la brutal demanda que tuvo en el mercado interno producto de lo que es la situación del COVID-19 en el 2020, que le ponga un poco más de dinámica a la demanda de la arveja amarilla. Yo creo que Argentina tiene un gran desafío, un poco también trayendo a colación de lo que decía Gabriel, con el tema de lo que es la apertura de este mercado. Es un mercado enorme, sin lugar a dudas es un mercado que busca precio, sin lugar a dudas hay lugares en el mundo, como pueden ser la cuenca del Mar Negro, del Mar Muerto, que hoy por hoy tiene una oferta de arveja amarilla muy agresiva y China todavía no tiene los protocolos para poder comercializar con ello. Que lógicamente eso va a ser una cuestión de tiempo si los volúmenes de
de China siguen siendo lo que está reflejando año tras año en cuanto a consumo. Pero ahí creo yo que dentro de todo la decisión de parte de Argentina es el tema de poder tener variedades o poder tener mejoras varietales que nos permitan meternos en un producto que realmente nos permita competir en un FOBIN agresivo como son lo que estos mercados están acostumbrados a tomar. Y en este sentido creo que lo más importante de analizar y ver es el hecho de que en Argentina, a diferencia de otros países, no es la decisión de producción de arveja amarilla o girasol, arveja amarilla o soja, arveja amarilla o otra cultura, como bien lo decía Gabriel anteriormente. Creo que si en ese sentido uno puede encontrar una rotación que nos permita tener una competitividad en el mercado para poder atender a estos monstruos en materia de demanda, personalmente mi opinión es que es el cultivo que más potencial tiene de crecimiento en Argentina, siempre y cuando hablando de legumbres, en comparación con otros legumbres. Con lo cual el desafío de Argentina en ese sentido es grande, como para poder tener o hacer mella del hecho de decir y estudiar mejor mejoras varietales, rotaciones, que nos permitan garantizar una rentabilidad al productor para poder competir en esos FOBIN que, honestamente, a cómo nosotros estamos acostumbrados a producir la arveja, se nos complica mucho llegar a los precios que por ahí a lo mejor comercializa Estados Unidos, Canadá, o como te decía, el Mar Muerto. Sí, lo interesante de esto es un poco a colación de lo que se venía hablando recién en el panel con Claudio, es que esto es 90% por lo menos ingrediente de alimento de consumo humano. Y esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Ellos lo hacen a partir del enriquecimiento de pastas, pero en Norteamérica este año están inaugurándose plantas de un procesamiento fenomenal en toneladas por mes para todo lo que es producción de Beyond Meat y Impossible Burger, todo que son hamburguesas de base vegetal, pero producidas con proteína de arveja. Así que en ese sentido tenemos un panorama por delante que todavía no llegamos a dimensionar. Sin duda que sí, sin duda que sí. Sí, en ese sentido creo que tenemos un gran desafío por delante, un gran desafío de análisis y estudio desde el punto de vista de cómo podemos mejorar las rentabilidades pensando en el cultivo de la arveja, no en sí mismo, sino dentro de una rotación que realmente nos permitan garantizar esas competitividades o incorporarlos en determinados sectores donde hoy por hoy a lo mejor no se piensa o no se hace, de manera tal de entender que hoy hay un mercado que básicamente se consume 2,5 millones, 3 millones de toneladas, con el agravante de lo que puede llegar a ser la demanda si en el hipotético caso ingresa India también al mercado para consumir este tipo de productos. Con lo cual, básicamente, Argentina tiene por delante un gran desafío en esto y creo que es uno de los productos donde realmente uno tiene que ponerle el ojo. Sí, de hecho, si India entra, lo hace saltar. Sí. Vos ves, teniendo en cuenta que los principales mercados nuestros en arveja son Brasil y el este de África, y bueno, en alguna medida también juega fuerte Italia con respecto al tema de enlatado, pero ¿ves que Canadá puede ser muy agresivo en esos destinos o estamos de alguna manera protegidos? Bueno, siempre tenemos ciertas ventajas, así como en otros productos tenemos desventajas arancelarias. Con Brasil, básicamente, que es nuestro principal destino para lo que es la arveja verde, que generalmente siempre se lleva entre un 30 y un 40% de la producción nacional, tenemos una ventaja de un 10% arancelario con respecto a lo que paga por producto canadiense, con lo cual en ese sentido tenemos una ventaja. Ahora, en lo que son los destinos de costa oeste de África, perdón, y lo que es un poco lo que es cuenca del Mediterráneo, principalmente para los destinos para lata, ya lo estamos viendo que ellos nos están empujando en destinos donde antes, porque no tenían la necesidad de atenderlo, porque la verde se la llevaba China, los volúmenes que estaban haciendo, no tenían necesidad de pensar en qué otros destinos podían atender.
Hoy ya lo están atacando y nosotros lo que estamos viendo es cómo los precios de los CFR o los jóvenes que estábamos consiguiendo para esos destinos donde prácticamente estábamos solos porque no les interesaba, hoy ya prácticamente a esos niveles de precios no podemos atenderlos. Con lo cual, sin lugar a duda, hay un punto que es clave, que es el hecho de que el 30% de producción que ellos están teniendo en comparación a lo que tenían el año pasado, nos está haciendo mella en lo que es nuestra capacidad de oferta. Buenísimo, bueno. Bárbaro. Gracias, Lucas. Vamos a ir avanzando en el resto de las especies y después volvemos con las preguntas que vaya haciendo el panel. En este sentido, le damos la bienvenida a Martín Lázara, que va a tocar el panorama de Poroto Mung. Esta es una de las especies donde China está jugando fuerte y pasó decididamente de posición exportadora a importadora. El año pasado importó un volumen importante y este año lo está superando, con lo cual, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, si el señor director puede poner los gráficos que estamos mostrando, acá no sé si vemos el tema de evolución de cargas anuales, no sé si tenés algo para comentar al respecto. Correcto. Por un lado, nos encontramos a mitad de camino en el Mung, si se considera que han pasado más o menos 6-7 meses desde la cosecha 2020 y nos falta el mismo periodo de tiempo para llegar a la cosecha 2021. Sin embargo, ya tenemos conclusiones importantes para poner sobre la mesa. En primer lugar, Argentina va a terminar exportando un número cercano a los 40.000 toneladas. Es un número importante en comparación a otras campañas. ¿Qué significa 40.000 toneladas para Argentina? Bueno, primera conclusión, el poroto Mung deja de ser, en cierta forma, el hermano menor del resto de los porotos, ubicándose con ese volumen ya en el podio únicamente por detrás del poroto negro y la alubia. Por otro lado, hemos sido capaces de vender ese volumen en un periodo, como bien mencionados en el gráfico anterior, de 7 meses. Es decir, el mismo volumen, si bien en otras campañas han sido un poco menor, pero un volumen que Argentina solía vender en 12 meses o más, Argentina fue capaz de exportarlo en tan solo 7 meses. No solo eso, sino Argentina, esta campaña tuvo distintas calidades, tanto calidad A como calidad B, tanto partido como entero, y sin embargo podemos decir que los volúmenes disponibles en Argentina son limitados. Es decir, hemos vendido cantidad y hemos sabido vender distintas calidades. Ahora, ¿qué nos dice eso con respecto al mundo? ¿Cómo estamos en el mundo? A nivel regional, tenemos una competencia muy fuerte con Brasil y con Venezuela, que maneja volúmenes similares a los nuestros. Pero también competimos vis a vis con el origen africano. Dejo de lado un poco lo que es Myanmar, con 450.000 toneladas de exportación, principalmente enfocado en China, que ahora vamos a mencionar, y Australia, que usualmente en un año normal suele exportar alrededor de 100.000 toneladas. Pero después Argentina compite de igual a igual con Etiopía, que tiene 50.000 toneladas. Recordamos, Argentina lo podemos mencionar con 40.000, con Tanzania, que tiene un volumen similar, y por detrás de Argentina viene Mozambique y Kenia con 30 y 20.000 toneladas respectivamente. Ahora, ¿qué está diciendo el mundo estos días? La gran novedad para el poroto Mung a nivel internacional es las cuotas de India. India es uno de los principales productores del mundo, pero también consumidores de poroto Mung. Lo que pasa en India no es indistinto para este producto. India viene amenazando desde el principio de año con liberar cuotas de poroto Mung. Se hablaban de 150.000 toneladas, que sin embargo todavía, y digo todavía, pero casi que soy escéptico, todavía no las ha puesto en funcionamiento. Con lo cual, te imaginarás, hay fila, o debería haber fila para suicidarse, principalmente los orígenes africanos. Muchos de ellos que han sembrado y han tenido contratos con India pensando en que se iban a liberar las cuotas. Esa es otra gran conclusión para Argentina. Argentina ha sabido superar esa dependencia que muchos orígenes tienen con India y ha sido capaz de vender a más de 30 destinos diferentes.
repito. En ese sentido, sería bueno que nos pases cuáles son los principales destinos a los cuales estamos yendo desde Argentina con nuestra producción. Mirá, el principal destino, y está relacionado con lo que vos mencionabas al principio de China, es Haiphong. Vietnam obviamente tiene un consumo de poroto Mung, pero mucho de lo que va a Haiphong, por derecho o por izquierda, termina en China. China hoy es, dicho en criollo, quien ha salvado un poco a los orígenes de un colapso de precio. Hoy el mundo, a pesar de lo mencionado con India, prácticamente tiene volúmenes limitados, no solo Argentina, sino el resto de los orígenes de poroto Mung. Y la principal razón de eso fue justamente China, que ha comprado todo lo que pudo comprar. China tiene una cosecha de poroto Mung. Este año la cosecha no fue buena en cantidad, pero sobre todo falló la calidad, con lo cual China se convirtió en un importador. Ahí viene el principal desafío que creo que tenemos en la Cámara y sobre el cual estamos trabajando, la apertura del mercado chino para el poroto Mung. Principal mercado argentino de poroto Mung es Haiphong. Ahora, Argentina no puede llegar en forma directa a China porque todavía no está habilitado. Los únicos destinos que están habilitados para llegar a China en forma directa y están explotando esa condición son Myanmar, Australia, Indonesia, que muchas veces compra y reexporta para China, Etiopía y Uzbekistán. Sería muy importante lograr la apertura del mercado chino, que en forma oficial importa más de 120.000 toneladas, pero en forma extraoficial, es decir, a través de las fronteras, se habla de que tienen una capacidad importadora de más de 300.000 toneladas. Bueno, Para mencionar... Sí. Te hago un pequeño aporte. El otro día estaba viendo los números de China de este año, que tienen a mayo, y ya llevan cerca de 80.000 toneladas importadas. O sea, estamos sin dudas, la gran novedad, como decís, es, por un lado, la gran aparición en crecimiento del mercado chino para poroto Mung, y por otro lado, eso viene a reemplazar la ausencia de India, que como política estatal va hacia la autosuficiencia, o sea, hacia la restricción de distintas importaciones. Ahora, siguiendo con tu consulta, otros destinos que vale la pena mencionar, a los cuales llegó Argentina en estos 6-7 meses de campaña, fueron Malasia, Tailandia, Filipinas, es decir, un buen desarrollo de todo lo que es el sudeste asiático, Turquía, Emiratos Árabes, Pakistán, Canadá y Estados Unidos. Ahora, tarea para el hogar, estoy viendo un crecimiento en los mercados de Medio Oriente. Nuestros competidores están llegando a los mercados de Medio Oriente y están llegando a Bangladesh. Bueno, preguntarnos 2021, intentar llegar también a esos mercados, pero sin duda es para destacar los más de 30 destinos a los cuales llega el poroto Mung argentino. Dentro de lo que del rubro competidores, vos nombraste hoy dentro de Sudamérica a Brasil y a Venezuela. ¿Nos podés hacer un pequeño raconto de qué es lo que estás viendo en cada uno de esos orígenes, calidades, precios y agresividad en el mercado? ¿Qué capacidad tienen de competir fuerte o no? A ver, la capacidad la tienen, y de hecho pasó, y de hecho ellos están tan preocupados por nosotros como nosotros por ellos. Hoy se encuentra en una situación similar a la nuestra, con volúmenes limitados, con una oferta muy limitada, con lo cual es una pregunta que probablemente se conteste durante el 2021. Con respecto a Brasil, ya lo conocemos, es un gigante dormido o no tan dormido, que tiene una potencialidad muy grande y nos ha competido con Argentina. Venezuela es un poco más una incertidumbre. Hablando con algunos actores del mercado venezolano, nos hablan de una economía totalmente dolarizada, con una suba de precios de combustible, con una falta de comida interna, lo cual les hace pensar que quizás para exportación no terminen siendo tan competitivos y con alguna probabilidad terminen vendiendo el producto a nivel local. Pero con Venezuela hay una incertidumbre muy grande, con lo cual no me animaría a sacar ninguna conclusión de cara a la nueva campaña. Está bien, lo que nos queda claro es que ya con lo que vimos con Lucas y lo que estamos viendo con vos, Asia está jugando dentro del consumo un papel primordial en este tipo de especies. Tenemos que prepararnos, y particularmente China, como para poder atenderlo, porque esto parece que llegó para quedarse. Correcto, estoy de acuerdo. Bueno,
Gracias, Lucas. Vamos a pasar al garbanzo. Esta jornada normalmente se hace en Córdoba y el foco se realiza en garbanzo, con lo cual vamos a invitar a Pablo Campo a que se sume al panel y a que nos dé un panorama de cómo estamos con la producción, con los volúmenes exportados, con la campaña que viene por delante. Y bueno, panorama de precios que estamos saliendo del fondo del piso, Pablo. No te escucho. Ahí está. Ahí estamos. Adrián, buenas tardes para todos. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Y sí, esperemos que sea así como dijiste, que estemos saliendo del piso. Yo creo que es muy bueno este primer gráfico que está mostrando hoy ahora en pantalla para hacer un breve reconto de lo que fue esta. Se muteó. Perdón, Ahí está. estoy con problemas técnicos. Lo que te decía, que este gráfico es importante para hacer un reconto de lo que fue la campaña comercial que está cerrando, que es la 19-20. Si nosotros nos enfocamos en los primeros meses, en noviembre y diciembre, esta campaña inició con un carry que, si lo comparamos con el total exportado, estamos hablando de un 20% del volumen total, que en esos primeros meses permitió dar esa salida con ese volumen. La demanda todo el año comercial fue bastante lineal, o sea, no tuvimos grandes picos de demanda que nos permitan descargar fuerte ventas, sino que se mantuvo en un estado lineal durante todo el ciclo. Sí, lo que cambió fue que hubo distintos destinos que vinieron en distintos momentos del año, y esos destinos fueron los que le otorgaron liquidez al garbanzo. En los primeros estadios participó activamente el mercado europeo para darle lugar entre enero, febrero y marzo a Pakistán, que Pakistán, con los números de hoy, fue el principal destino del garbanzo argentino, llevándose un 30% del volumen total. Posterior a ese, bueno, apareció la pandemia, cierta incertidumbre, qué iba a pasar con la demanda. La verdad que la demanda respondió, se aceleraron muchos contratos que quizás estaban puestos con entregas diferidas, pero bueno, todos los consumidores pidieron adelantar esas entregas y eso dio un sustento al mercado importante. Y ya llegando o entrándonos en los momentos más difíciles de Argentina, cuando empiezan a entrar otros competidores en el mercado, que ya son a partir de los meses julio y agosto, ya apareció el mercado regional, apareció Chile, apareció Brasil, apareció Colombia, que bueno, de la mano de distintas políticas de estos gobiernos, se generó una demanda extraordinaria para lo que es la historia del mercado de garbanzo en volúmenes, y eso permitió darle el golpe final a este año 19-20, donde felizmente, si hablamos en volumen, Argentina pudo exportar entre la nomenclatura entero y partido alrededor de 165.000 toneladas. Este número es un número interesante que mantiene al mercado argentino en buenos números. Si ya nos entramos a lo que es la campaña que viene, la campaña que está sembrada y que hoy estamos ya pronto a ver los primeros lotes a cosecharse, vemos una caída importante en la superficie sembrada, que obviamente se va a traducir en una menor producción y un menor volumen a comercializarse durante toda la campaña 2021. Lo bueno es que esta campaña 2021 también va a ingresar sin ningún stock, o sea, podemos decir que al mes de hoy ya cerramos todos los stocks que veníamos pasando de una campaña a otra por términos de mercado. Y bueno, entraremos en una campaña bastante más limpia y con números bastante más claros. Si empezamos a preguntarnos qué pasó, por qué se sembró menos, y ahí tenemos el primer punto, que básicamente el garbanzo, como lo adelantó Sergio temprano, viene de 2 años de precios difíciles.
y también como siguió después el panel del amarillamiento del garbanzo, viene con años erráticos en cuanto a los manejos del cultivo. Es decir, ni el P ni el Q ha estado funcionando en estos dos últimos años, y eso ha hecho que muchos productores pierdan el encanto por el cultivo. Ese punto no es menor y es un punto que fuertemente nos abocaremos como sector a trabajar para poder revertir el Q, de volver a posicionar al garbanzo de una manera competitiva en cuanto a la performance productiva. Y bueno, y el tema del P, seguro que con alguna pregunta ya podremos profundizar un poco más. Un punto importante que también se da en esta campaña 2021 es que tenemos una pérdida de hectáreas importante. El cultivo cuando arrancó con una siembra bastante desuniforme, básicamente por la humedad en el perfil. Hoy, si hacemos una comparativa, la seca quizás en el norte de Córdoba la está haciendo o peleando palo a palo con lo que dura la cuarentena. O sea, llevamos muchos días sin lluvia, y la verdad que el cultivo desde su comienzo, desde su inicio, cuando hubo que elegir lotes para sembrar, ya fue difícil porque no se pudo concretar la superficie estimada que se quería o estaba la expectativa de lograrse. Posterior a eso vinieron los fríos. La verdad que fue un año que marcó heladas muy intensas, de temperaturas muy bajas, y si a esa sequía le sumamos la helada, la verdad que en muchos lotes fue un golpe fatal y se perdieron hectáreas. Ya mirando para adelante, hoy estamos en el momento de desarrollo reproductivo. En algunos lotes hemos superado en cierta forma el amarillamiento y estamos todavía en competición. Si llegan las ansiadas precipitaciones, creo que podemos lograr quizás un número un tanto superior a las 52.000 toneladas, pero eso está por verse. Hoy el escenario es quizás un poco más pesimista. Si no llueve, ese será el número. Si llueve, quizás podamos tener un mejor número. Este año es, digamos, normalmente Córdoba es la zona más importante de producción, pero este año, como bien vos lo decías, por problemas de sequía y demás, no se pudieron terminar de implantar probablemente lo que estaba planificado. Pero hay otras provincias a nivel nacional que pesan y pesan fuerte, como ser Tucumán, Salta, Santiago del Estero y eventualmente el Chaco. ¿Cómo ves? ¿Qué reportes tenés de todas esas regiones? ¿Están mejor, peor que Córdoba? ¿Nos podés dar un panorama de todo el resto del país? Sí, en mayor o menor medida, todas las hectáreas a nivel Argentina han sufrido sequía y han sufrido heladas. Por supuesto que en Córdoba y quizás en Salta han sido los lugares donde más fuerte les ha pegado el cultivo. Cuando entramos más a ver Chaco y Santiago del Estero, las heladas no fueron tan intensas. Sí, quizás hay un problema más fuerte por sequía. Y Tucumán es un lugar que viene mostrándose un poco mejor en comparación con los otros lugares. Por supuesto, también dentro de este esquema están los sistemas de riego, que se encuentran varios casos que parecería que van a tener un muy buen performance. Bárbaro. Y atado a esto y a los temas de sequía, la consecuencia muchas veces de esto son los diámetros que se pueden llegar a conseguir. ¿Qué estás viendo en ese sentido en cuanto a cuál puede ser el volumen mayor de diámetros que tengamos en la cosecha disponible y cómo ves la demanda de dichos diámetros hacia adelante? Mira, los estudios lo dicen que el tamaño del garbanzo y los diámetros a lograr están directamente relacionados con la genética. El origen argentino ya hace varios años que viene trabajando en tratar de crecer en diámetro, de tratar de lograr un porcentaje superior en 9 milímetros, en 10 milímetros, eligiendo en su gama a sembrar mayor porcentaje de las variedades que así lo logran. Por lo cual, cuando hablamos de superficie sembrada, tenemos más porcentaje de variedades más gruesas, digamos, más gordas. El tema del clima, por supuesto que afecta, y afecta cuando el impacto se da sobre el llenado grano.
Así que sería de esperarse que tengamos un efecto leve a medio sobre los calibres a lograr, pero bueno, quizás esté compensado también con una mayor elección de variedades con tendencias genéticas a lograr calibres más gruesos. En cuanto a lo que es la demanda, bueno, la verdad que este es un año bisagra para nosotros, pero lamentablemente no nos va a encontrar con grandes volúmenes. Para analizar la demanda, yo los invito a que pensemos en 3, 4 variables fundamentales, digamos, que afectan directamente el mercado, y hoy tenemos que hablar, por un lado, de la producción y los stocks. Solamente Canadá y Estados Unidos van a ser los únicos orígenes que vienen con stock de campañas pasadas. En el resto de los orígenes, básicamente, se han agotado, se han comercializado y ya llegan a un mercado mucho más limpio. En lo que es término de producción, los países europeos están declarando que se han sembrado menos y va a tener menor producción. Los únicos países que son los que entrarán en el mercado a partir de siembras que se están dando o ya empezaron a darse en India y México, se espera que crezca y que la intención de siembra sea superior, porque parecería que estamos muy cerca del cambio de ciclo en cuanto a precios. Un punto que también tenemos que analizar, que lo trató Martín y Lucas anteriormente, son los sustitutos. Hay productos como el DESI, que en India está en un mercado muy demandado y que, por supuesto, ese sustituto te lleva para arriba los precios de los gramajes más chicos, por lo cual es un punto menor. También en cuanto a gramaje, tenemos que ver que los orígenes que van a participar del mercado que se viene son orígenes que no van a tener poco porcentaje de 9 milímetros, y quizás se despegue o se vea una prima en ese calibre versus los más chicos. Después, otro punto no menor son las regulaciones y los mercados, digamos. India actualmente sigue con aranceles de importación del 44%, por lo cual, y a pesar de que en el mercado interno los precios domésticos son buenos, mantiene un mercado un poco frío en cuanto a la importación y la activación de ese destino. Sí, claramente hay rumores de que ese impuesto se va a bajar o va a desaparecer, así que estaremos expectantes de ver qué pasa. Otro punto es con Argentina con menos volumen, ¿qué pasa con Pakistán? ¿Quién cubre el mercado de Pakistán? Y claramente el rol lo irá a jugar a Estados Unidos, Canadá, Turquía, y va a haber una reconfiguración de primas entre orígenes y destinos, y eso seguramente que afecte en el precio. Por el lado de lo negativo, a ver, dentro del COVID, muchos países están con ciertos inconvenientes en sus economías, y eso impacta impacta en la demanda, impacta en la capacidad que tienen los países para importar productos, y ahí es cuando hablamos de los países del Medio Oriente. Distintos países tienen distintas situaciones económicas y eso está afectando la demanda. Otro punto también es la demanda real. Ya cuando hablamos de los consumidores finales, si hablamos de restaurantes, de hoteles, de café y demás, donde se pueda consumir legumbres, todavía el COVID no les ha dado la chance de tener una plena recuperación, por lo cual esa demanda tampoco está. Por lo cual, si vamos analizando, Adrián, entre la oferta y la demanda es como que se va dando un equilibrio y es muy difícil ir trazando líneas sobre qué va a pasar. Sí creo que del lado argentino tenemos que seguir de cerca porque el impacto que ha tenido en este último tiempo el mercado regional, Chile, Brasil, Colombia y el mismo mercado doméstico argentino, ha sido algo que ha cambiado un poco el diseño o la dinámica del mercado, y creo que para adelante será una demanda que tendremos que seguir bien de cerca. Sí, totalmente. Bueno, dejamos el resto de las preguntas que vayan largando los asistentes para el panel final. Ahora te agradecemos, Pablo. Vamos a darle lugar a Nicolás Carnovi de la firma Olega para que nos trace un panorama de poroto negro. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, acá, ¿cómo ves
en función de lo que estamos, ahora que el director ponga en pantalla, ¿cómo ves la evolución de lo que fue la campaña, digamos, la finalización de la campaña anterior y el arranque de la campaña actual de Poroto Negro? Bueno, a ver, en la finalización de la campaña anterior, como se puede ver en el gráfico claramente, la curva azul oscura, la que tiene los cuadraditos, digamos, se puede ver que está un poco por encima del promedio de los últimos años. Es decir, que, digamos, los primeros meses de este año se ha cargado un poco más que otros años. No son números que realmente cambien al mercado, pero durante enero, febrero, marzo, abril, te diría, incluido mayo, se ha cargado un poco más que lo que se solía cargar los años anteriores. Especialmente, yo creo que se trató de preservar un poco la mercadería, esperando mejores valores, que bueno, a partir de marzo, digamos, y de las cuarentenas a nivel mundial en general, los mejores valores se fueron obteniendo. Por ahí no se llegó a los valores esperados, especialmente en el mercado brasilero en aquel momento, pero en los demás destinos se fueron obteniendo mejores valores. Después, referente a la campaña nueva que vos ahí comentabas, Adrián, bueno, un poco, digamos, lo que fue la campaña de este año, bueno, fue una campaña de producción más compleja, digamos, se sembró el poroto no en las mejores condiciones, se sembró tarde, y finalmente terminó en resultados donde, bueno, digamos, fue una campaña seca para todo el poroto, no solo para el negro, donde se terminó con una producción de aproximadamente entre 160 y 170 mil toneladas. Nosotros en el cuadro pueden ver 164 mil toneladas. Una campaña más chica que otros años, pero así todo interesante. Cuando le sumamos, digamos, lo que creemos que quedaba, son unas 70.000 toneladas, llegamos a un número total de 234.000 toneladas para exportar a lo largo de todo este año, ¿no? Ahí estamos tomando lo que quedaba del año pasado y lo que se junta con este año a partir de la cosecha de junio. Si nosotros tenemos que ver las exportaciones argentinas en el año calendario, bueno, podemos ver que desde enero a agosto se han exportado 111.000 toneladas. Y en septiembre hay 18.000, fue un poquito más en realidad, yo creo que fueron 22, 23.000, pero no va a cambiar el número demasiado. Llegamos a un total más o menos de unas 130.000 toneladas, un poco más. Bueno, eso estamos en un año normal, digamos, no se ha cargado ni mucho más ni mucho menos que otros años, digamos, estamos en el promedio. Lo que sí pasa es que cuando vamos a lo que queda por cargarse, que se puede ver abajo, donde dice Current Available Stocks at End September, ahí se puede ver 65.000 toneladas, que eso es lo que estimamos nosotros en la Cámara de Legumbres, que es lo que queda por cargar de ahora en adelante, no lo que está vendido, sino lo que queda por cargar. De ahí puede haber una parte vendida, lógicamente. No creo que demasiado, porque el poroto negro es un mercado que se trabaja muy, muy en el spot. Ahora, ahí sí, cuando vemos ese número de 65.000 toneladas que restan por vender, es un número que llama la atención, es un poco bajo si lo tomamos en cuenta que estamos parados recién ahora a principios de octubre y no vamos a tener poroto negro hasta junio del año que viene. Eso es un número llamativo. Después, en general, el año fue un año normal, digamos, en cuanto a cargas. En junio, julio, agosto, septiembre se ha cargado bien. Llama la atención que de todo lo embarcado este año, así como para comentar, Brasil ya ha llevado solamente 48.000 toneladas, lo cual es bajo para lo que Brasil suele llevar. Yo creo que de lo que queda cargar, el mercado brasilero va a llevar, digamos, se va a llevar la mayor parte de lo que queda por cargar de Argentina. Hemos visto que Brasil los últimos meses no se ha llevado tanta mercadería como ha pasado otros años. Ahora, eso hablaría de una diversificación de mercados que es muy bienvenida aparentemente para el sector. ¿Qué nos puedes decir con respecto a los destinos más usuales que se está embarcando desde hace un par de campañas a esta parte? Bueno, en el caso, a ver, digamos, el hecho que Brasil no se haya llevado la mercadería, yo creo que tiene que ver, no se ha llevado tanta mercadería como otros años, creo que tiene que ver un poco con el mercado interno brasileño, su tipo de cambio y un montón de factores que cuando uno habla con los importadores brasileros es lo que le comentan. Ahora, al mismo tiempo eso, Adrián,
hizo impulsar las exportaciones de poroto negro a Argentina a destinos que algunos ya se venían trabajando y se intensificaron aún más, y otros aparecen como ventanas, como nuevos destinos. Por ejemplo, este año se ha exportado una cantidad de poroto negro muy importante a Chile. Es un mercado que otros años no se llevaba esta cantidad. Yo no creo que en el futuro se la siga llevando, pero sí creo que van a crecer. Esto fue básicamente porque el gobierno chileno empezó a comprar alimentos para asistencia solidaria, y bueno, este año ha decidido comprar más, no solo poroto negro, han comprado mucho poroto blanco y otras variedades, garbanzo lo mismo. No creo que se sostenga esto en Chile, pero después hay otros mercados en Latinoamérica que todos han crecido. Cuba ha crecido, uno puede ver algo de República Dominicana, Colombia ha crecido muchísimo, y mercados totalmente ajenos al poroto negro, como puede ser el mercado europeo, todos los años van creciendo un poco más. Los países de Europa Mediterráneo y los países de los Balcanes, uno puede ver que año a año llevan cada día más poroto negro argentino. ¿Y eso vos lo relacionás con una cuestión de valores y de COVID? ¿O también juega un papel importante lo que fue la fuerte migración venezolana hacia los países que estuviste nombrando? No, a ver, tiene que ver, digamos, la inmigración venezolana sin lugar a dudas en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso mismo de Argentina, que se consumen ya, digamos, 2.000 toneladas por año. Antes no se consumía nada de poroto negro en Argentina. Lo mismo con los países centroamericanos. Ahí tiene que ver la inmigración venezolana. En el caso de Europa, yo lo que veo es que año a año se va consumiendo un poquito más. Son cantidades todavía insignificantes, pero creo que puede ser, digamos, de los porotos, si me preguntan a mí, creo que el negro tiene un potencial muy importante por todo lo que vengo diciendo. Y sumado a eso, Adrián, como vos bien decís, obviamente que lo del COVID hizo un crecimiento exponencial en la demanda, especialmente en los meses de marzo y abril. Hay que ver si esto, digamos, cómo impacta finalmente el COVID, todavía es muy difícil verlo, pero digamos, ni hablar que cuando la cuarentena empezó en todos los países, la primera quincena de marzo, ahí decidieron todos estoquearse, no solo de poroto negro, ¿no?, sino de poroto blanco y de otros porotos también. Después los niveles de demanda se tendieron a estabilizar. Ahora, dado todo esto, ¿qué potencial ves vos que tengamos de crecimiento hacia el futuro en cuanto a poder incorporar áreas, nuevas zonas de producción, área de superficie y destinos? ¿Qué ves vos en ese sentido? Bueno, a nivel productivo, está claro que el poroto negro es el poroto que mejor se adapta a las diferentes zonas de producción. Se hace poroto negro, si bien la zona núcleo del poroto negro es Tucumán y sur de Salta, se ha hecho poroto negro con buenas experiencias en Santiago del Estero, en el norte de Córdoba, en el norte de Salta, inclusive con muy buenas experiencias. Es el poroto que mejor se adapta, si me preguntás a mí, a los suelos. Por lo tanto, el potencial de crecimiento a nivel productivo del poroto negro es muy alto. Se han sembrado 230 y 240.000 toneladas de hectáreas de poroto negro. O sea, y se puede sembrar más, en mi opinión. A nivel de mercados, yo creo que, a ver, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por un lado, tenemos que tratar de lograr mejores tarifas arancelarias para poder exportarlo a los países de Centroamérica, que hoy por hoy es un mercado que lo tiene Estados Unidos, y nosotros exportamos, pero podríamos exportar mucho más. Ahí hay que trabajar con Cancillería para poder tratar de hacer acuerdos comerciales con los países centroamericanos, que son grandes consumidores de poroto negro. A nivel europeo, bueno, ese mercado lo conocemos muy bien y lo trabajamos muy bien. Simplemente creo que hay que seguir sosteniéndolo, y digamos que los consumidores se acostumbren a consumir cada día más poroto negro. O sea que si uno me pregunta a mí, bueno, ¿y Brasil? Bueno, Brasil es un tema, digamos, permanente. Brasil se lleva al año en promedio, ¿viste?, sus 100.000 toneladas, a veces más, a veces menos. Eso depende mucho de las cosechas brasileras. Es muy difícil hacer un planeamiento en el largo plazo porque no depende solo de nosotros, sino de Brasil. En general, el consumo de poroto negro en Brasil es estable y es muy alto. Ahora, ahí depende mucho de las zafras de ellos. Claro. Y para ir finalizando, tocaste un tema que estuvo en la picota en los meses de mayo, junio,
algo se charló en la jornada de julio y que tuvo que ver también Cancillería, que es el tema de México. ¿Cómo ves que ha evolucionado o si lo ves probable que esa famosa cuota que los mexicanos abren se pueda implementar en algo? ¿Ves posibilidad de negocio con México este año? ¿Cómo estás viendo ese tema? Bueno, a ver, con México, esa famosa cuota de las 100.000 toneladas para terceros países, digamos, de los cuales está la Argentina, en un primer momento se tomó con mucho optimismo, lo cual estuvo muy bien. No era nada nuevo, ¿no?, para la Argentina. Esto es una cosa de hace varios años ya. Y hay años donde de ese cupo se han podido exportar. Creo que el año que más exportaron no fue mucho más de 7.000 o 8.000 toneladas. Algunos años fueron 3.000, 2.000. Este año, por ahora, no se ha exportado nada, la realidad. No se ha exportado nada porque las condiciones del mercado no lo permiten. México no es siempre un comprador de poroto negro argentino o de terceros países. Hay años que lo hace y hay años que no lo hace. Yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar el tema, pero no tenemos que contar como México como un mercado firme que siempre nos va a comprar. Eso va a depender mucho y los mexicanos tienen una estrategia, digamos, esto que ellos hacen como una especie de marketing, digamos, que van a comprar hipotéticamente por otro argentino o por otro de terceros países, y lo usan como una estrategia interna para regular su mercado interno y bajar los precios de Estados Unidos, que son los verdaderos exportadores de poroto negro a México. Buenísimo. Bueno, están entrando preguntas en el panel, las vamos a dejar para el final, para el redondeo. Te agradecemos, Nico. Vamos a pasar a porotos de colores, fundamentalmente cranberry, DRK y LRK. En este caso, el responsable va a ser Matías Macera, de la firma Desde el Sur. Hola, Matías, ¿cómo va? Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco para ir avanzando, vamos a poner el gráfico de lo que fue en las cargas consolidadas en los tres tipos, de tanto anuales como por campaña. ¿Cómo estás viendo que ha evolucionado? Digamos, este parecería ser uno de los productos en alguno de sus tipos en los cuales China se está retirando desde la posición exportadora. ¿Cómo ves que eso nos está, lo estamos tomando la oportunidad? ¿Hay una ventaja que estamos tomando? ¿Qué opinión podés tener al respecto? Bueno, la sumatoria total de los colores, históricamente, si uno toma los últimos 5 años, es alrededor de 50.000 toneladas, es lo que veníamos haciendo. Esta campaña 2020, el único poroto que hemos sembrado algo menos fue el cranberry, y hemos aumentado área en dark y en light. Tema que, bueno, lamentablemente por la falta de lluvias de abril y mayo, tuvimos una caída de producción muy importante, sobre todo en cranberry, y bueno, y hoy estamos prácticamente vendidos. Arrancamos la campaña sin carryover del año pasado, así que hoy prácticamente no tenemos nada que ofrecer. Y yendo puntualmente a tu pregunta con respecto a China, de hecho me tocó compartir panel de la convención de lo que fue GPC la semana que pasó con uno de los chinos, y él veía con muy buenos ojos que Argentina podría reemplazar no solamente a otros destinos a China, sino podríamos empezar a mandar productos hacia allí, hacia China mismo. Pero bueno, como dijeron todos los compañeros míos, Martín, etcétera, faltan estos benditos acuerdos fitosanitarios para poder darle aire y empezar esas relaciones comerciales. Yendo puntualmente a lo que es el poroto cranberry, que es algo que tu compañía maneja fundamentalmente, ¿qué tenés para decirnos en cuanto a lo que fue la producción? Veníamos de un mercado complicado, eso ahora parece haberse normalizado. ¿Cómo lo ves así, digamos, lo que terminó siendo, cómo termina este año y cómo lo ves hacia adelante? Bueno, cranberry fue uno de los únicos porotos que se redujo ligeramente el área para esta campaña 2020, y fue producto que veníamos de precios bastante bajos, entonces no hubo mucho ánimo de siembra. Fue más afectado por el área donde se siembra, que es más al norte de Salta, que fue el área donde menos ha llovido, así que el promedio va a estar muy por debajo del histórico. A la fecha tenemos entendido que se han cargado cerca de 15.000 toneladas, y hay un saldo exportable de unas 4.000,
que a mi entender está todo prácticamente vendido, quedarán calidades marginales que seguramente terminen en países como Pakistán. Perfecto. Y en función de lo que acá la planilla está diciendo, retención de área de retención de semilla, no ves que haya una gran posibilidad de que el área explote, digamos. Como en el mejor de los casos podríamos estar esperando que para la campaña que viene repetir el volumen. Sí, a ver, nosotros que, como desde el sur juega un papel importante, decís, en este producto, no vimos que la demanda este año haya pegado un salto importante y teniendo menor oferta. La verdad que nos sorprendió. Estos últimos días sí vemos una reactivación. Pareciera que Canadá está bastante más firme. Canadá es el principal competidor de Argentina en cranberry. Prácticamente somos los dos formadores de precio. Así que veremos cómo termina. Creo que te diría que justamente los últimos 2 días recibimos bastantes pedidos. Se ve que no están encontrando ofertas al precio que pensaban en Canadá y que Canadá debe estar más firme. Así que veremos cómo termina. Pasando a la planilla de rojos de DRK, si ahora el director lo pone en pantalla, y vos hablabas recién de todo lo que es la expectativa de China, tanto como su salida, como convertirse en importador neto. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Bueno, el Dark es el poroto que más destinos tiene. La verdad que uno, en cualquier góndola que uno viaje, prácticamente el poroto colorado está en todos lados. No es como el cranberry o el light, que son más de nicho. Y bueno, vemos con muy buenos ojos. Hemos mejorado bastante la semilla que perdimos en 2013. Ya gran parte del volumen de este año ha ido a la industria del enlatado. Italia como histórico comprador que se mantiene en el podio todos los años. Y seguramente podamos tener un lugar importante para mandar este producto a China. Pero bueno, hemos tardado 8 años en lograr el acuerdo para arvejas, así que esperemos que para el resto de las legumbres sea con anticipación. ¿Cómo estás viendo la introducción, digamos, la respuesta que está teniendo algunas variedades nuevas que se han estado introduciendo, producidas en INTA Leales y demás, como forma de poder ir mejorando la calidad argentina? ¿Estás viendo respuesta al mercado en el mercado de ese tipo de introducciones? Creo que todavía es muy temprano, se necesitan, y no hemos tenido un solo año normal en los últimos 5 a nivel climático como para poder tener una comparación sistemática. Pero sí te puedo decir que este año, todos los años que terminan en seca, se traducen en buena calidad para las legumbres, y los porotos de color no fueron excepción. Y bueno, anduvieron bien en lo que es la hidratación y cocción, y bueno, esa es a donde apuntamos porque la industria del enlatado es la que paga el premio. Bueno, y yendo al de menor volumen de los tres, que es el LRK, acá ya está puesto en pantalla. Decime, ¿qué perspectivas ves vos para ese mercado, distintos destinos, y si vemos potencialidades de poder crecer o mantendremos un área menor como estamos manteniendo ahora? Este es un poroto muy de nicho, muy de nicho. Lo traducen las estadísticas, se siembran no más de 6.000 hectáreas. Este año tuvimos la suerte que Estados Unidos viene de una cosecha muy mala y pues hemos podido vender el poroto light a muy buenos precios, llegando incluso a $1.450 en destino. No veo que pueda ser un poroto que crezca muchísimo en área, por el simple hecho que es de nicho, pero sí veo que se puede llegar a crecer algo más. El doble quizá, no sé si mucho más que eso. Pero bueno, estamos con un rol importante. En Estados Unidos aceptaron con buenos ojos nuestra mercadería, que es el mercado por excelencia, es el principal productor y consumidor mundial. Y otros destinos que son regulares para nosotros son Colombia y Emiratos Árabes. Portugal. Recién hablabas de unos precios muy interesantes del DRK y según tengo entendido, DRK está más o menos en el mismo sentido y Cranberry recuperándose. ¿Ves para la campaña que viene, que todavía por supuesto se va a empezar a sembrar a partir de febrero, una posibilidad de sostenimiento de estos valores como para hacer que los cultivos sean competitivos fundamentalmente ante los valores que ha tomado soja en este momento? El techo de los valores de los colores los van a poner Estados Unidos y Canadá, que están en plena cosecha. Han sembrado bastante más, la campaña pareciera que viene bien. Tienen por ahí desventajas con aranceles de importación en algunos países, y
y Argentina tiene la ventaja que sale antes, y eso es una gran ventaja a nivel de trading. Yo creo que hemos llegado a valores altos, no creo que se puedan mantener, ojalá que sí, veremos cómo traduce todo esto y si la pandemia le da un poco de empuje. Pero me parece que estamos en niveles ligeramente altos. Podríamos esperar algo por debajo para la campaña que viene. Bueno, fantástico. Bueno, gracias Matías. Hay también preguntas que vamos a hacer al final del cierre de toda la jornada, y vamos a dar paso ahora a Horacio Frágola de la firma Farm Products para que nos dé su panorama y las conclusiones con respecto al tema de poroto alubia. Hola Horacio, ¿cómo va? Adrián, buen día a todos. Bueno, acá estamos hablando del poroto quizás junto con el negro de mayor volumen de carga y sin duda de mayor facturación en el sector. Y bueno, acá está el gráfico de cargas. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, tanto por mes como por campaña? Venimos con muy buen nivel de carga. Realmente se nota siempre muy parejo en el arranque del año, y a partir de la cosecha, cuando sale la cosecha nueva, realmente vemos una aceleración distinta a lo que pasaba en el pasado. Así que veo como que hay mucha anticipación en las compras, y a posteriori, bueno, el mercado está respondiendo embarcando. Ya lo que vamos en esta campaña se llevan cargados más de 80.000 toneladas, ¿no? Bárbaro. Y hablando un poquito de los números, bueno, acá está la planilla de números, como para que puedas hacer una descripción de cómo estaba, qué estimábamos en junio y qué estimamos ahora a partir de octubre, con ya números un poco más consolidados. Claro, esta es la planilla que presentamos en el GPC, donde al mes de junio, esto fue previo, digamos, a la cosecha, pero creo que los números fueron bastante acertados y teníamos un potencial de exportación de la campaña nueva de 147.000 toneladas. Hoy ya con números históricos, digamos, vemos que entre junio y agosto se cargaron 61.800 y tenemos una estimación de que en septiembre se cargaron 25.000. Con lo cual, bueno, haciendo los descuentos de lo que se lleva al mercado interno, más la reserva de semilla y el descarte que tenemos previsto, quedarían para embarque o para venta, el stock disponible a hoy, 60.000 toneladas aproximadamente. Lo que es un número... Muy chico. Algún cierto nivel de estrés. Venimos de un año de 200.000 toneladas de carga. Yo, digamos, lo comenté en la reunión anterior de GPC y también la última que hicimos de Clera, que una de las cosas más importantes que teníamos para destacar del año pasado fue que se vendieron 200.000 toneladas, que se vendieron a muchos mercados nuevos, que se cargó muy rápido, que se vendieron todos los calibres, todas las calidades. O sea, realmente fue una pena que este año la seca nos haya jugado en contra y hayamos perdido ese potencial. Bueno, por un lado compensó, digamos, la menor producción con un mejor precio, pero hubiera sido lindo realmente poder tener el volumen como para seguir abasteciendo a todos esos mercados, ¿no? Respecto a eso, bueno, acá se preparó un cuadro con respecto al tema de distintos destinos de la campaña en lo que fue el año 2019 y 2020. ¿Qué podíamos aportar respecto a esto? Bueno, acá claramente vemos que los 10 primeros países prácticamente se repiten en el 19 y en el 20. El dato de color me parece que es que sobre las 200.000 toneladas que se vendieron el año pasado, aportaron 214 millones de dólares y el precio promedio da 1.063. Y en lo que va de este año, números conocidos, digamos, de lo que ya tenemos registro, que fue enero-agosto, vemos que lo que se embarcó fueron 101.000 toneladas entre enero y agosto, que dejaron una venta de 107 millones de dólares, y el precio promedio casualmente da también 1.063. O sea, esto me parece que es un dato a destacar. O sea, cuando Argentina está con un precio competitivo, se vende muy bien y se vende rápido. En rojo tenemos abajo ahí en el cuadrito la exportación de junio a agosto, casi 62.000 toneladas, 67 millones de dólares, y ahí se ve un poquito la mejora del precio,
que ya estamos rodeando el promedio de los $1.100. Básicamente tiene que ver con la menor disponibilidad de mercadería, ¿no? O sea, quedan 60.000 toneladas para los próximos 9 meses, hasta la próxima cosecha. Sí, tal cual. Y estos parecerían ser precios hechos in advance. ¿Cómo estás viendo la campaña, digamos, de los negocios que se están cerrando ahora para esas famosas 60.000 que quedan para poder cargar? Y si, como dijo Pablo, hay una tirantez entre los pocos, el poco volumen que ocurre en garbanzos, y acá ocurre lo mismo, y la capacidad de compra de los destinos. ¿Estás viendo ahí un equilibrio en ese sentido? ¿Y hacia dónde vos ves que tiende ese movimiento? Bueno, sin duda que el mercado, digamos, de oferta ajustó porque ve que queda muy poca mercadería y falta mucho tiempo por delante, entonces los precios fueron subiendo. Hoy estamos en un rango de $1.300 a $1.400 por tonelada, dependiendo del calibre. Eso es lo que pide la oferta, y a la demanda le está costando, digamos, convalidar esos valores. Se hacen operaciones, pero chiquitas, muy puntuales, depende del calibre, depende de la calidad. Me parece que es un muy buen número, ojalá lo podamos sostener. Daría la impresión de que por lo mucho que falta para la próxima campaña y por lo poco que queda, el mercado no debería bajar. Pero bueno, también vemos que en estos 3 meses de julio, agosto, septiembre, llevamos 100.000 toneladas cargadas, con lo cual varios mercados podrían estar abastecidos, ¿no? Y por eso tal vez la demanda bajó un poquitito en estos últimos 30 o 40 días. Y un poco viendo el tema hacia adelante, ¿qué comentarios tenés respecto a la retención de semilla y la posibilidad de poder repetir o inclusive incrementar el área de siembra? ¿Ves alguna posibilidad en ese sentido? ¿Qué es lo que estás visualizando? Y creo que hay una retención importante de semillas porque en general el productor le ha ido bien el año pasado y este año no le fue bien con el rinde, pero le fue bien con los precios, entonces hay una motivación para crecer y para volver a sembrar alubia. Yo creo que podemos crecer otro 10 o 15% para el año que viene, probablemente saltar a 180 o 190.000 hectáreas. La retención de semillas está, y me da la impresión de que después de lo que nos pasó en el 2013, donde perdimos toda la cosecha, obviamente que hoy el productor se vuelve más conservador, y hasta que no tenga todo sembrado en febrero o marzo, digamos, no va a vender los últimos kilos que le queden, ¿no? Ahora, lo bueno, digamos, volviendo al gráfico de cargas, es que estamos viendo ya en forma muy consolidada que los últimos años viene marcando récord de embarque. O sea, eso atado a lo que es la planilla de países, evidentemente el consumo está aumentando a nivel mundial. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Y se ve un gran interés por el poroto alubia de Argentina. Realmente hay mucho negocio que se hace en forma anticipada, y las plantas y los exportadores están respondiendo, cargando en los primeros meses a partir de la cosecha, digamos, con muy buen ritmo y con muy buen volumen. ¿Ves que la sequía que ocurrió en abril haya perjudicado muchísimo el tema de calidad o fue solo pérdida de peso, digamos? No, por suerte no. Creo que la calidad de este año ha sido muy buena. Eso también nos ha permitido, digamos, pedir un mejor precio. O sea, no solamente ajustó, porque la realidad es que tenemos menos calibres. Entonces, el menor calibre normalmente se paga menos. Sin embargo, este año lo están pagando más por la buena calidad que está teniendo el producto. O sea que la seca no afectó en kilos, no afectó en calidad. Hablando del comportamiento del productor del año 2013 y lo que ocurrió a nivel mundial el año 2013, que la salida de Argentina significó la entrada hoy de nuestro principal competidor, que es Egipto. ¿Cómo estás viendo actuar Egipto y qué volúmenes calculás que puede tener disponible como para, llegado al caso, puede cubrir el bache que está dejando Argentina en ese volumen que falta? Aparentemente sí, lo está haciendo. O sea, Egipto atiende 2 mercados muy importantes de Argentina, como puede ser Turquía y Argelia, por cercanía, y también puede estar atendiendo algo de la demanda europea. Pero creo que si Argentina realmente consolida un buen volumen y teniendo buena calidad, la demanda siempre va a optar por comprar por otro argentino. Tal vez este año, bueno, no tenemos el volumen y estamos con un precio
más caro, digamos, que el promedio histórico, y eso, digamos, ha frenado y le ha abierto la oportunidad a Egipto de vender con mayor volumen. Pero creo que estando Argentina presente con volumen, ya lo demostramos el año pasado que 200.000 toneladas se venden y se venden fácil. Buenísimo. Bueno, ya vamos finalizando con el panel de poroto alubia. Hay algunas preguntas para los distintos participantes del panel. No sé si pueden habilitar los micrófonos como para poder ir redondeando. Martín, hay una pregunta para vos respecto al tema Poroto Moon en cuanto a qué tipo de valores estás visualizando hacia adelante en función de todo lo que hablamos hoy. Mirá, los valores este año fueron bastante estables. Hablando de mercadería estándar, grado 1, tanto Argentina como el resto de los orígenes se movieron en la franja entre 840 y 870 dólares costo y flete. Proyección de volumen es algo difícil, proyección de precio es algo difícil de evaluar ahora porque estamos hablando del año 2021 y con la mayoría de orígenes vacíos de producción, o sea, con más demanda que oferta, con lo cual da la sensación de que el mercado se puede poner un poco firme, pero todavía no están jugadas las cartas del 2021. Faltan todas las cosechas de Argentina, Venezuela, Brasil, así como las cosechas en África. Pero este año lo que puedo decir de valores es lo que mencionaba recién. Fueron valores normales, dependiendo de la calidad ofrecida, en niveles de precio de 840, 850, algo en 870, para un grado 1. Después, bueno, según las calidades grado B, grado C, quizás algún precio menor. Perfecto. Lucas, decime, ¿vos ves que hay posibilidad de un premio por calidad este año en la arveja? ¿O la oferta de Canadá y de Estados Unidos aplacó ese, digamos, el 3 o el 4% blanqueado versus otro tipo de calidad? ¿Ves un premio importante en ese sentido? Mira, honestamente, basándome un poco en la experiencia de este año, lógicamente como los mercados ya estaban un poco más, como diría, más demandados que ofrecidos, se cargó muchísimo hasta un 5% de blanco sin hablar de premios por un 3%. Básicamente los mercados que buscaban precio. ¿A cómo está la situación hoy? Que básicamente tenemos una oferta mundial que va a ser bastante más grande que el año pasado, no lo veo. Honestamente no veo que tengamos un premio por una calidad diferente. Sí creo que al estar en el mercado ofrecido, creo que lo que sí puede pasar es un castigo un tanto más intenso por lo que pueden ser calidades que no lleguen a los parámetros que normalmente se comercializan, como puede ser una calidad estándar de un máximo un 3% de bleach. Estamos. Nico, hay preguntas para vos referido a un destino que siempre es importante, que es Cuba. ¿Ves posibilidades, digamos, de participación en ese mercado en forma constante y continua a lo largo del tiempo? ¿O es solo algún negocio puntual? No, el negocio con Cuba, digamos, no solo que lo veo para el futuro, sino como continuo, digamos, permanente y estable, sino que es lo que viene pasando en los últimos años. Si uno revisa las exportaciones argentinas a Cuba, todos los años hay un mínimo de entre 3 y 5 mil toneladas y hay un máximo por ahí de 10, 15 mil toneladas. Depende mucho los años. Este año yo lo que he escuchado es que se han hecho negocios por aproximadamente 10, 12 mil toneladas hasta, digamos, hasta la semana pasada. Ahora, no creo ni que se incremente demasiado, ni que baje demasiado. Yo creo que es un negocio que la Argentina lo tiene estable y es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y en los últimos años hablo de los últimos 10 años, no es que fue en los últimos 2. Está. Hay una pregunta quizás para todo el panel, fundamentalmente quienes están trabajando por otro, que se refieren a si ven una apertura de las áreas de siembra por fuera de lo que es lo tradicional de Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Ven que hay algún interés fundamentalmente, esto más que nada para Pablo, en lo que es el norte de Córdoba y toda su área de influencia, en cuanto a apertura de área para toda esa región en función de lo que pasa con los commodities, o es más declamativo que real?
No, es una oportunidad real. La verdad que si vemos los últimos años productivos, podemos recoger muchos ejemplos ya de productores que vienen produciendo poroto y lo vienen haciendo bastante bien, han adaptado todo el manejo tecnológico del poroto y lo adaptaron a la zona. Y no solamente, o sea, porotos negros o Moon, que son quizás los más fáciles de producir en términos operativos, sino también ya hay experiencias de porotos blancos y porotos rojos, por lo cual es una realidad en el norte de Córdoba y quizás también en Santiago. Y bueno, seguramente tendremos en esta área desafíos para seguir creciendo y compitiendo con cultivos como la soja, pero bueno, hoy es una realidad que el poroto está y a mi modo de ver las cosas con una tendencia a crecer. Bueno, buenísimo. Como para ir finalizando el panel de preguntas, una para Matías respecto al tema de calidad de semilla, fundamentalmente en DRK y LRK, y qué tipo de problemas nos estaba trayendo eso y cómo deberíamos evolucionar. Como dije anteriormente, creo que la calidad de las semillas se está recuperando. Faltan más ensayos de variedades que estén lanzando en el INTA. Pero yo creo que cada exportador, hay muchos de los que estamos acá, estamos integrados desde la siembra hasta la exportación. Estamos tratando de recuperar y ir separando los mejores materiales que se van comportando en testeos de laboratorio. Después identificar las semillas, bueno, será el próximo desafío, pero lo primero era recuperarnos del 2013 y creo que ya lo hemos logrado hasta hoy. Bárbaro. Bueno, le voy a dar el paso a Diego, ¿estás por ahí? Como para que vayamos cerrando, lo invites a Sergio a dar una pequeña despedida de la jornada y ya finalizarla, que ya son las 13, la 1:10, creo que ya ha sido lo suficientemente rica la jornada como para poder ir ya dando el cierre. Estoy viendo el panel de todos los técnicos acá. Ahí se me escucha bien. Estoy viendo el panel de todos y la verdad que ha sido una jornada muy intensa con mucha información del loto, el mercado, muchísimas preguntas. Estaba recién viendo los números, 2.700 participantes únicos. Brillante. Argentina, Brasil, Estados Unidos nos ametrallaron con preguntas y seguramente, Sergio, tus últimas palabras en base a, más allá de la situación que hoy vive Argentina y el mercado, sino en cómo podemos potenciar este negocio. Y me quedaron los 100.000 millones de exportación y las áreas por crecer. Uno que anda por las rutas de Argentina sabe perfectamente que hay áreas para crecer, tecnología para imponer, trazar todos los procesos, agregar valor, hacer denominación de origen. Sergio, ¿cómo ves el potencial de este maravilloso mercado en base a la demanda? La verdad que nosotros enfocados en nuestra actividad creemos que en el último tiempo, obviamente la tecnología aplicada ha tenido mucho que ver con esto, hemos ido ampliando la frontera y con lo cual nosotros creemos de que Argentina puede llegar, hoy estamos en alrededor de 650.000 toneladas al año de exportación, y creemos que podemos llegar a 1 millón de toneladas. El crecimiento, como lo dije al principio, es fundamental, creo que lo vamos a tener en arveja en los próximos años. Y sin duda, el resto de los productos también va a ir creciendo porque nosotros notamos que claramente, yo creo que tiene más notoriedad a partir de la pandemia, se ha producido un hecho que hay un mayor índice de consumo que nos va a llevar a que realmente el negocio tenga la rentabilidad suficiente y forme parte de la cartera productiva de los diferentes esquemas de producción como para que podamos crecer. Es un viejo anhelo nuestro llegar al 1 millón de toneladas de exportación. Yo creo que estamos en posibilidades de hacerlos en los próximos años, si no en el lejano tiempo, sino en los próximos 3, 4 años. Ahí Gabriel todavía me va a poder reforzar o no esto que yo estoy diciendo. Y agradecerles a todos los que participaron, a los chicos del panel, a Gabriel, al debate del principio, a Claudio Zukovicki, a vos por la participación. Realmente para nosotros vuelve a ser un éxito, una jornada con muchísimos asistentes. Y lo importante es que tratamos de reflejar permanentemente cuál es la realidad del sector para que quien toma decisiones de participar o no tenga
por lo menos información de primera fuente. Después, a partir de ahí, es lo de que cada uno decida si entra o no entra, si participa más o menos, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que este mercado solamente tiene mucho por crecer. Sergio, muchísimas gracias. Vamos a estar con el programa ahí alentando y viendo el éxito que tiene esta producción que va del campo a la mesa. Agradecer a todos ustedes que participaron, a Clera por elegirme y ser parte de este gran evento. Muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo en muy poquito tiempo en la 7ª jornada de actualización técnica y comercial de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Gracias. Gracias.